El pasado 28 de julio, aquí lo comentamos, fue parte de un tema que trató Mega Noticias respecto a la pobreza, respecto a lo que ha sucedido en base a lo que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en su encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares. Presentan cifras y nosotros aquí platicamos un poco de los índices, si se disminuyó, si aumentó. Son aspectos que tal vez puedan quedar un poco lejos de nuestro entendimiento, pero reflejan una realidad y también deben de señalar hacia dónde habría que apuntar los temas y planes de los gobiernos, en específico el federal, si lo que busca es ir en contra justamente de esta pobreza. Pero para entender un poco más y tener un contexto desde el punto de vista experto, nos enlazamos con el economista Pablo Álvarez y Casa, a quien le agradecemos que nos pueda acompañar esta mañana aquí en Mega Noticias, y preguntarle primero esta interpretación que hay que darle. Después de lo que vimos en esta encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, ¿qué aprendimos? ¿En dónde se encuentra México actualmente cuando se habla un poco de la pobreza? Y si son buenas o malas noticias lo que nos arrojó el pasado 28 de julio el INEGI. INEGI lo que hace es hacer la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, pero una semana después Coneval procesa esa información y es Coneval el que da el dato de pobreza, utilizando como insumo la ENIC que levanta el INEGI. Entonces son como dos momentos distintos. Quien da la pobreza es Coneval, con un método que se llama la medición multidimensional de la pobreza. Y lo que hace Coneval es que ya no solamente mide la pobreza desde el 2008 por ingresos, sino que también lo mide por carencias, lo mide en dos dimensiones, de tal manera que una persona es pobre si su ingreso está por abajo de una línea de bienestar para consumir una canasta básica y si tiene al menos una de las 6 carencias. Está en pobreza extrema si está por abajo de una línea de bienestar que no le permite ni siquiera consumir alimentos y si tiene 3 de estas 6 carencias, ¿no? Entonces, esta es de saque la aclaración que quería hacer. Ahora, son malos datos porque la pobreza, hubo un incremento de la pobreza de 3.8 millones de personas y en porcentaje la cosa también está complicada, porque la pobreza era de 41.9% de la población en 2018 y pasamos a 43.9%. Esto es 55.7 millones de personas están en pobreza. Ahora, si medimos la pobreza estrictamente por los ingresos, que es lo que se hace en todo el mundo, porque México hace una medición, digamos, más fina de la pobreza, el dato es muy preocupante porque es el 52.8% de la población que no alcanza a estar por arriba de este nivel de bienestar básico. Y equivale a 66.9 millones de personas, perdón. Entonces, los datos hablan por sí mismos, ¿no? Después de lo que se presente, y muchas gracias, tiene usted toda la razón en señalar que es el Coneval después quien nos brindó cifras más completas respecto a la medición de pobreza, pero con lo que vemos, ¿a qué tanto se le puede atribuir que venimos del año de pandemia, que hubo los cierres, que hubo pérdidas de empleo, pero en realidad es el parteaguas o ya era una tendencia que mostraba el tema de la pobreza en México previo a la pandemia? ¿Ya empezábamos a tener un aumento en personas que ya no alcanzan a tener estos ingresos que ya nos señalaba? Hay como medidas, hay como una situación yuxtapuesta, si me permites el término. Creo que la pobreza viene más por una caída de ingresos, ¿no? Y en este caso, aunque el gobierno federal incrementó el salario mínimo de una manera significativa, dio algún apoyo importante con programas sociales, sobre todo en zonas rurales, aclaro. De hecho, la pobreza se incrementa en áreas urbanas, no en áreas rurales. Ese es un dato interesante. O no se incrementa de la misma forma, vamos. Lo que produce esta pobreza es que la economía tuvo un desplome muy fuerte. Esto sí tuvo que ver con la pandemia, pero también tuvo que ver con el gobierno que no quiso dar apoyos a la gente que perdió empleo
y a las empresas que tuvieron una afectación muy fuerte, sobre todo en algunos sectores como el turístico. No es extraño que los dos estados donde la pobreza creció de una manera impresionante en términos relativos fueron Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces, hay cierta responsabilidad del gobierno, hay cierta situación de la contingencia. Yo sé que las comparaciones son muy odiosas. En México el PIB cayó 8.3. En Estados Unidos cayó 3.5. En Estados Unidos los apoyos fueron tan fuertes que la pobreza se redujo. En México los apoyos fueron tan insuficientes que la pobreza creció. Algo que también pudimos conocer después de estas cifras, economista, fue el aspecto de cómo el gasto también cambió. A las personas, al no tener lo suficiente siquiera para lo que es la canasta básica, impactan otros rubros, y esto también va en detrimento justamente de la economía, porque hay sectores que no están recibiendo o no están pues teniendo los ingresos que ellos esperarían, dado que el gasto pues no les alcanza tampoco para eso. Por supuesto, las familias tuvieron que tomar decisiones muy dolorosas. Por ejemplo, sacar a sus hijos de las escuelas porque no podían pagar las colegiaturas. Y eso se refleja en una reducción muy fuerte en el gasto en educación. Tuvieron, por ejemplo, que hacer gastos importantes en comprar computadoras para toda la educación a distancia vía las plataformas. Tuvieron que incrementar muchísimo el gasto en salud. El gasto en salud creció 40% en términos reales entre 2018 y 2020, porque como el sistema de salud era muy frágil cuando llegó la pandemia, se dejaron de atender, todo se concentró en el COVID, no había, por otro lado, no hay medicamentos suficientes por el sistema de compras consolidadas que no le funcionó a este gobierno, y las familias tuvieron que hacer el gasto de bolsillo, porque la atención del INSABI no fue suficiente. Un dato muy importante de Coneval es que la atención del INSABI se reduce tan drásticamente que la carencia de salud crece de manera importante. 15.9 millones de personas comenzaron a tener una carencia de salud en 2020 que no tenían en el 2018. Y esto obviamente afecta mucho el gasto de las familias, que tuvieron que conseguir el concentrador de oxígeno, pero que tuvieron que atender también otras enfermedades que no podían ser atendidas a tiempo o oportunamente en el sistema de salud público, y tuvieron que recurrir a la medicina privada. ¿Son entonces los programas sociales la respuesta, la vía de salida a todo esto, o tampoco puede ser la única apuesta que exista para intentar una recuperación económica como tal? Porque ya lo mencionó también, no hubo apoyos para algunas empresas que lo buscaron y con el tema de la pandemia se vieron afectados. Las familias con sus gastos tuvieron que priorizar. Pero apostar únicamente a un programa social puede ser la solución, o solamente sería uno de varios pasos que hay que tomar. No, yo creo que Coneval lo ha dicho muy bien. Tenemos que tener ingresos, y el ingreso del trabajo fue el que más salió perjudicado en estos 2 años. Entonces, si no tenemos trabajos dignos, trabajos que le permitan a la gente resolver sus necesidades, vamos a seguir en pobreza. Porque bien, perfecto, subió el salario mínimo, pero mucha gente la despidieron, le redujeron su sueldo, le quitaron prestaciones, la mandaron de vacaciones forzadas, esto es sin pago, ¿no? Y hubo un descenso muy fuerte del ingreso por trabajo. De hecho, ese es el factor que provoca la caída del ingreso de las familias. Aunque las transferencias crecen 8% y las de gobierno 50%, en términos reales, no alcanzan a compensar la pérdida de los ingresos salariales, sobre todo. Y después de lo que se Y respondiendo a la otra parte, los programas sociales son muy útiles, nada más que tienen que estar bien orientados. Coneval recomienda 2 cosas: que los programas realmente sean progresivos y le lleguen a la gente que más lo necesita, y 2, que no se enfoquen nada más en las zonas rurales, que también
la población pobre que vive en áreas urbanas también reciba estos beneficios, porque hay un enfoque preferente hacia las zonas rurales en este gobierno, ¿no? Sí, y como le iba a plantear, después de lo que se vivió y lo que estamos viendo de 2021, más los resultados que acaba de entregar con el INEGI y el Coneval, pues nos dice que queda mucho camino por delante y las decisiones deben de ser precisas o si no se puede perder y puede decaer. ¿Hay posibilidades de que crezca la pobreza para el próximo año? Yo creo que la pobreza no va a crecer el próximo año, pero nos vamos a tener en los mismos niveles y eso es realmente una mala noticia. O se va a reducir muy poco, pero Y las- no vamos a regresar ni siquiera a los niveles que teníamos en el 2018. Ahora, la pobreza se mide cada 2 años, Francisco. Ujú. La próxima medición va a ser en 2022 Los- y esos datos nos los van a dar en agosto del 2023. Entonces, hasta entonces podremos saber qué pasó, ¿no? Perfecto. Pues le agradezco mucho por su compañía, por esta explicación y ampliarnos más en esta opinión que también pudimos pudimos leer en el Universal cuando la publicó y parte de estos índices que nos estaba dando el Coneval los explica mejor de esta forma. Gracias por su tiempo y pendientes de posibles comunicaciones más adelante con otros temas relacionados a la economía mexicana. Por supuesto, Francisco, y bueno, yo espero que la explicación le haya sido de utilidad al público, ¿no? Así será, créame, bastante clara. Muchas gracias y que tenga un excelente fin de semana. Gracias, buen día al auditorio.